Quisiera invitarles, hermanos y amigos, al Evangelio de Marcos. Quisiera invitarles al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a estar todo este tiempo acá. Y deseamos que sea el Señor que pueda exhortarnos y alentarnos por medio de esta palabra. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Versículo 23. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Versículo 32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Verso 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto,
Los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos hace recordar que muchas veces estamos esforzándonos para tratar de heredar la vida eterna, para tratar de tener esos tesoros celestiales. Y la realidad es que al tratar de apropiarnos de estos tesoros celestiales, nuestro corazón nos engaña y puede ser que estemos sirviendo para otros objetivos. Deseamos que nos ayudes, deseamos ver tu servicio, deseamos vivir, Señor, para ti. Que nuestras vidas puedan ser animadas, pero también exhortadas a través de este pasaje. Que nosotros, Señor, podamos vernos identificados con estos personajes y que podamos aferrarnos del personaje principal. En el nombre de Jesús. Amén. Es una historia bastante larga, pero vamos a tener que explicarlo y vamos a tener que mostrarles a ustedes el por qué Marcos relata toda esta historia. Cómo esto va a confrontar nuestras vidas. Pero quisiera, mis hermanos, iniciar con una historia que ocurrió a finales del siglo XVIII. En el seno de la Iglesia de Inglaterra, algunas figuras políticas y sociales se habían convertido en creyentes, en cristianos, evangélicos. La literatura, el arte, todo estaba siendo reformado. Los niños que habían sido abandonados en Inglaterra ahora estaban siendo atendidos por el movimiento de escuelas dominicales. Era algo hermoso lo que estaba sucediendo en ese lugar. Todo estaba floreciendo con el poder del Evangelio. Más del 99% de las personas que lideraron estos cambios en Inglaterra eran creyentes. La gran pregunta es, ¿qué provocó este cambio social tan grande? Y antes de ver cómo florecía Inglaterra, tenemos que ir al inicio del siglo XVIII. Al inicio del siglo XVIII, Inglaterra no estaba floreciendo por el Evangelio. Inglaterra estaba sumergida en el pecado y en la decadencia. Esto era algo notorio en las empresas, en las escuelas, en las iglesias, en la calle, en la política. Todo estaba dañado por el pecado. Todo esto debido a que los últimos puritanos habían muerto y aquellos que estaban vivos habían sido desterrados. Todo cambió la primavera del año 1739, cuando George Whitefield invitó a su gran amigo John Wesley a predicar al aire libre. Primera vez que esto ocurría. Wesley no estaba seguro si abandonar el púlpito y su iglesia local para ir a las plazas y a los lugares públicos a predicar el evangelio. Pero aún así, como su buen amigo Whitefield se lo pidió, él aceptó. Mis hermanos, las reformas que estaban a punto de ocurrir produjeron gran persecución en estos dos amigos. Pero aún así, Wesley estuvo dispuesto a recorrer 400,000 kilómetros en caballo, solo para propagar el evangelio. Predicó más de 45,000 sermones, escribió más de 330 libros. Estos hombres inundaron a Gran Bretaña y las colonias británicas con una predicación bíblica y cristocéntrica.
La amistad de George Whitefield y John Wesley al servicio del rey fueron estremecedoras en Inglaterra. Pero el servicio y sacrificio de estos dos amigos no se igualan al servicio de Jesús por cada uno de nosotros. Es Jesús quien nos recuerda que el servicio está ligado al sacrificio. Esta historia nos recuerda que nuestro trabajo en el reino es producto no de la amistad de Wesley y de George Whitefield, sino de Jesús, su entrega por ti y por mí. El argumento que quiero presentarles a ustedes esta mañana, luego de esta historia, es el siguiente. Solamente el Hijo del Hombre estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Solamente el Hijo del Hombre estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Cuando tú analizas un poco esta verdad, tú te vas a dar cuenta que ninguna entrega se compara a la entrega de Jesús. Ninguna. Ningún sacrificio, ningún servicio se compara al de Él. Y este pasaje que hemos leído hoy acá nos mostrará que el servicio de Cristo se impone por encima del servicio de todos. Es un servicio glorioso, es un servicio majestuoso, es un servicio en el cual puedes deleitarte, en el cual puedes tú estar allí seguro de que Él servirá a todos nosotros. Es por eso que el título de este sermón es El siervo de todos. Es un sermón que se ha estructurado en dos partes. En primer lugar veremos, un joven lo tiene todo, pero no quiere dar nada. Y en segundo lugar, unos discípulos que no tienen nada, pero lo desean todo. Estas dos verdades van a estar siendo explicadas a través de este sermón. Por eso deseo, mi hermano, que puedas tener esa inquietud para aprender más acerca de estas verdades que Marcos nos deja acá. Así que quisiera pasar al primer lugar. Primer punto. Un joven lo tiene todo, pero no quiere nada, dar nada. Para esto tienes que ir un momento al verso 17. Antes de concluir la gira de Jesús en Judea, versículo 1 del capítulo 10, dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Pero el verso 17 del capítulo 10 dice, cuando salía para seguir su camino. Es decir, Jesús está concluyendo su gira en Judea. Todo lo que Jesús debía hacer en Judea ha terminado, ha concluido. Pero de repente Jesús es abordado por un hombre, pero de una forma repentina y brusca. Pero fíjate, dice que sale corriendo, se arrodilla delante de Jesús. Allí está un hombre desesperado. Mateo dice que este hombre es un joven. Este joven desesperado ve a este Jesús que termina toda su carrera o su gira en Judea. Ve a Jesús como esa oportunidad para acercarme a Él y preguntarle algo que me hace falta. Pero ¿cómo se le acerca? Se le acerca reconociéndole que simplemente es un maestro bueno. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema de este joven. Y es el gran problema de todos nosotros. Vemos a Jesús simplemente como un maestro. Esto no es suficiente. Tú debes entender que se trata de algo más que un simple maestro. Se trata de alguien mucho más importante. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este joven? Este joven hace una pregunta y la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que está dirigida a la persona correcta, porque es Jesús. Pero no está formulada de la manera correcta. Porque él cree de que así como ha obtenido todas sus riquezas y ha obtenido todas sus posesiones, también pretende obtener o apropiarse de la vida eterna.
Fíjate cómo él dice, ¿qué haré? Es decir, yo sé que algo debo hacer. ¿Sabes por qué? Porque este joven, este hombre, él se ha esforzado para tener todo lo que tiene. Él se ha esforzado para tener riquezas, posesiones. Y él mismo se ha esforzado para tener principios, para ser un conocedor practicante de la ley. Sin duda alguna, este joven lo tiene todo, pero algo le falta. Fíjate cómo Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno, pero ¿quién es? Según el único bueno, Dios. Versículo 18. Solo Dios es bueno. Ahora, ¿Jesús no es Dios? Sí, Jesús es Dios. Entonces este hombre cuando se acerca y le dice, maestro bueno, ¿está equivocado? Sí y no. Sí está equivocado porque Jesús no es un simple maestro. Y no está equivocado porque ese Jesús que él no conoce, sí es bueno, porque es Dios. Pero el problema es cómo se acerca el joven a Jesús. No se acerca como Dios, no lo ve como Dios, como Señor, lo ve como un simple hombre. Y así mismo ocurre cada vez que te acercas a la iglesia y crees que esto se trata simplemente de una reunión. Que crees que esto simplemente se trata acerca de una reunión donde hay un grupo de personas que están hablando acerca de un pasaje de la Biblia. Error. No se trata de un grupo de personas. Se trata de Jesús siendo el centro de la iglesia. Mi querido hermano, ¿cómo tu corazón está dispuesto a recibir el mensaje glorioso del Evangelio? ¿Estás decidido a recibir ese mensaje? ¿Amas el mensaje de Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? Este hombre lo veía como un simple maestro. ¿Sabes? Para los judíos y para todos los maestros, como Nicodemos y toda esta sala de fariseos, este joven, sin duda alguna, es un prospecto para heredar la vida eterna. ¿El por qué? Es un hombre adinerado, ¿cierto? Es un hombre conocedor de la ley y guarda la ley. Así que, según el Antiguo Testamento, las personas judías que tenían mucho dinero, recuerden, ¿quiénes? Abraham, Isaac, Jacob. Los hombres del Antiguo Testamento que tenían mucho dinero, eso era sinónimo de la bendición divina. Así que este hombre joven que tiene muchas posesiones y mucho dinero, sin duda alguna ha sido bendecido por Dios. Si ha sido bendecido por Dios, entonces él es un heredero de la vida eterna. ¿Sabes lo que hace Jesús? Jesús, luego de que el joven le dice, fíjate cómo lo expresa él mismo. Y él dijo, versículo 20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es todo esto? Versículo 19, los mandamientos. Es decir, el joven le dice a Jesús que todos los mandamientos él los ha guardado desde su juventud. ¡Wow! ¡Qué bien! Ah, conociendo todo esto, Jesús dice, no es suficiente. No es suficiente que hayas sido bendecido por Dios, no es suficiente que te sepas todos los mandamientos, no es suficiente. Pero ¿cómo responde Jesús a todas estas declaraciones de este joven? ¿Cómo responde él? Versículo 21. Jesús lo miró y lo amó. Jesús ama a este joven, no por sus riquezas, sino porque él desde la juventud ha guardado todos los mandamientos. O eso cree él que ha hecho. Él cree que ha guardado todos los mandamientos. Por lo tanto, en este deseo, Jesús simplemente contempla al joven y dice, te amo. Realmente es algo admirable lo que hace. Hermanos, en estos días hablaba con un joven y él me dice, he leído todo el libro de Paul Washer que me acaban de regalar. ¿Ya lo leíste? Sí. Eso llena tu corazón de amor por ese joven, de satisfacción. Ojalá que así mismo ocurra cuando a alguien se le pregunte, ¿has leído el libro que se te obsequió? Sí. Tú vas simplemente a decir, gracias Señor. Y así está Jesús. Lo ama. Y por eso Él le dice, una sola cosa debes hacer.
Solo una cosa debes hacer. Te falta una cosa. Versículo 21. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. ¿Quieres heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna es también apropiarte de todos los tesoros del cielo. Una sola cosa debes hacer. Vende todo lo que tienes. Oh, dice la escritura que este joven salió afligido por esto y se fue triste. Y lo explica el por qué. Porque era dueño de muchos bienes. La gran pregunta es, ¿este joven realmente este joven ha guardado todos los mandamientos? No. ¿Cuál es el mandamiento más grande de todos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Quién le está demandando algo al joven? Dios. Dios mismo le está diciendo al joven que tú debes obedecerme. Es todo lo que le está diciendo. Debes obedecerme. Más nada. No lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque no quiere ayudar a su prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven dice, no puedo, yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo amo mis riquezas. Y amar a estos prójimos es entonces una distribución de mis riquezas. Y en medio de todo eso está Jesús. ¿Y sabes por qué Jesús le muestra los mandamientos? Para mostrarle realmente y enseñarle de que Él no guarda los mandamientos. No lo hace. No lo hace. Y allí están esos discípulos. Tú dices, hermano, es increíble todo esto que Jesús está diciendo. Es increíble. Pero fíjate, lo que los discípulos hacen. Qué difícil. Qué difícil es que los hombres ricos sean salvos. Mira, mirando lo que Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Él. Versículo 27. Ellos se asombraban. ¿Sabes por qué se asombraban? Porque si este joven ha sido bendecido por Dios con muchas riquezas y este joven no puede heredar la vida eterna, entonces ¿qué ocurrirá para los pobres de ese momento? Si a este joven se le dificulta tanto apropiarse de la vida eterna, un joven que ha sido bendecido por Dios, ¿qué va a ocurrir con los pobres de Judea, de Jerusalén, de Samaria, de Capernaum, que no tienen la bendición de Dios? Y él simplemente le dice, hey, lo que es difícil para el hombre, para Dios es posible. Hermano, ¿recuerdas la parábola del sembrador, aquella semilla que cae entre espinos? Este joven rico es esa clase de tierra. Fíjate lo que dice Marcos 4, 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este joven guardaba los mandamientos, quería obedecer a Dios, quería ganar la vida eterna, pero cuando le mencionan las riquezas, se ahoga. La pasión por el evangelio, la pasión por Dios termina. ¿Qué ha estado terminando con tu pasión por Cristo, iglesia? ¿Qué ha estado acabando con tu devoción por el Señor, hermano? Quizás esto es un joven que no tiene nada que ver con la fe evangélica. Sí es cierto. Pero ¿sabes lo que tú observas luego? Observas a un Pedro que comenzó a decir, fíjate, estas declaraciones de Pedro, versículo 28. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro admite que ellos han hecho lo que el joven no hizo. ¿Sabes lo que Pedro está diciendo? No somos como este joven rico. Nosotros sí somos merecedores de los tesoros del cielo y somos merecedores de la vida eterna.
Es lo que Pedro está diciendo. La pregunta es, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Eres como el joven que no quiere obedecer y no quiere servir al maestro? ¿O eres como Pedro que dice, lo he dejado todo? He dejado mi carrera, he dejado mi trabajo, he dejado mis amistades, he dejado mi familia y he servido a Cristo. ¿Qué clase de persona eres? La realidad es que los discípulos no hicieron nada para heredar la vida eterna. Hermanos, Marcos capítulo 1, versículo 17 dice que Jesús los convirtió en pescadores de hombres. No fueron ellos quienes se convirtieron en pescadores de hombres. Marcos 4:20 dice que Jesús fue quien los hizo una buena tierra, no que ellos eran una buena tierra. Marcos 6:7 dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, no que ellos tenían autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 8:29 dice que fue Jesús quien les hizo ver. Y fue Jesús mismo, Dios, el que hizo que Pedro tuviera una visión clara que Jesús es el Cristo, el Mesías. No se trata de los discípulos, se trata de Jesús. Los discípulos se están equivocando creyendo que se trata de lo que ellos han hecho para servir. No, no es lo que ellos han hecho y por eso Jesús les dice, van a recibir 100 veces más todo aquí, en esta tierra, ahora. ¿Sabes por qué? Porque ustedes dicen que han dejado padre, madre, hermanos, hijos, esto. Y Jesús dice en el versículo 30 que por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones. Es decir, van a ser prosperados, claro que sí. Todo lo que ustedes han dejado en esta tierra, ustedes van a ser prosperados por Dios. Sí lo van a hacer, pero con persecuciones. ¿No quieren ser como yo? ¿No quieren participar como yo he participado de esta gloria, esta extensión del reino, dice Jesús? Y ellos dicen, sí, claro, y lo van a tener, pero con persecuciones. Y fíjate cómo termina esta primera parte, mis queridos hermanos. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Allí acaba. Un joven que lo tiene todo, pero no quiere dar absolutamente nada. Y unos discípulos que pretenden dentro de esta misma escena que lo han dejado todo para seguir a Jesús. Parece algo digno de imitar, ¿no? Cualquiera de nosotros diría, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como los discípulos, dejarlo todo para seguir a Jesús. Espérense un momento, pasemos a la segunda parte. Los discípulos que no tienen nada, pero lo desean todo. Recuerda cómo Pedro dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Ahora fíjate a esta parte. Ellos lo desean todo cuando no tienen nada. Fíjate lo que expresa el versículo 32. E iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Es decir, ya han salido de Judea. Ya Judea ha acabado esa parte. Jesús va rumbo a Jerusalén. E iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Luego de abandonar Judea, camino a Jerusalén, junto a sus discípulos, Jesús se acerca nuevamente a ellos. Y sabes, les vuelve a recordar el camino que él debe transitar. ¿Sabes lo que significa para Jesús estar cerca de Jerusalén? Hermanos, esto no se trata de un gran viaje. Esto se trata del viaje más cruel que el Hijo de Dios debe experimentar. Ir a Jerusalén, en el versículo 32, es ir a la cruz. Ir a Jerusalén es ir a un lugar donde sería abandonado por su padre. Ir a Jerusalén es lo peor que a Jesús le puede pasar en su ministerio. ¿Y sabes quién no entiende eso? Sus amigos, la gente que le acompaña, la gente que está al lado de él. No entienden. Esta gente son 12 personas que deberían haber estado con Jesús en todo.
Son 12 personas que deberían haber estado preocupados por Jesús. Jesús los hizo algo importante en el reino. Fue Jesús. Jesús fue quien los tomó. Jesús fue quien los transformó. Jesús fue quien les hizo ver. Solo Jesús. Solo Jesús. Jesús sabe que Jerusalén está cerca y los días amargos que él experimentaría también lo están. Pero ellos no quieren ver a ese Jesús. Ellos no quieren ver a Jesús en la cruz. Ellos no quieren ver al Cristo sufriente. Ellos no quieren ver eso. Ellos quieren ver al Cristo de gloria. Ellos no quieren pasar el sufrimiento. No quieren ver a Jesús en la cruz. No quieren ver a Jesús donde sus manos son perforadas. Donde su cuerpo es desfigurado. Eso no lo quieren. Ellos quieren a un Jesús con una gran corona destruyendo y sacando de Jerusalén a los romanos. No. Y solamente en este pasaje ocurre algo adicional que Marcos no hace. Y lo adicional es lo que hay al final del versículo 33. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. Los discípulos desean que los gentiles, que son los romanos, sean derrocados. Y Jesús le acaba de decir que los romanos se apropiarán de él y le matarán. Esto debería sacudir la vida de Pedro y de todos los discípulos. Su maestro le ha dado una noticia de última hora, una bomba. ¿Cuál? Sus enemigos le van a matar. Sus enemigos le van a tomar. Pero ellos solamente habían escuchado en Marcos 8:31 el sufrimiento del Hijo. Y cada vez que Jesús habla del sufrimiento, ellos lo evaden. ¿Recuerdas Marcos 8:31 cuando dijo que el Hijo del Hombre debía morir, ser rechazado por los ancianos y entregado por los principales sacerdotes? Después de esa declaración que hay, Pedro toma a Jesús y trata de reconvenirle para que no vaya a la cruz. ¿Lo recuerdas? Otro pasaje, Marcos 9:9. Jesús dice, cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. ¿Y sabes lo que expresa Marcos 9:10? Dice lo siguiente. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría esto de resucitar de los muertos. No entienden, pero no quieren preguntarle. ¿Sabes por qué? Porque eso no es importante para ellos, la resurrección. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y al tercer día resucitará. Y el 32 dice que no entendían nada, pero no preguntaban. No quieren. Ellos no quieren saber. Mis queridos hermanos, sin duda alguna, lo que nosotros estamos observando en todo esto es el menosprecio de los discípulos por seguir a Jesús. Pero de repente algo ocurre, y es que Jesús les comenta esta gran verdad. No solo que le comenta esta gran verdad, mis hermanos. ¿Sabes lo que hace ahora Jesús? Jesús hace algo que debería cambiarle la vida a todos ellos. No ocurre. Mis queridos discípulos, su maestro está a punto de desaparecer. ¿Sabes lo que hacen sus discípulos? Maestro, queremos hablar contigo. Jacobo y Juan, queremos hablar contigo. Ajá. ¿Qué quieren? Solo deseamos una cosa. ¿Qué desean? Deseamos estar uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Hermanos, ¿qué desean los discípulos? Poder, gloria. ¿Qué quieren los discípulos? Los discípulos quieren algo que aún no tienen.
¿Qué es lo que aún no tienen? Aún no tienen el derecho de sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús. Y ellos están discutiendo por eso. Otro evangelio dice que la madre de ellos fue quien los motivó. Pero realmente este deseo estaba en el corazón de ellos. Y no solamente el de ellos, sino también en el de todos los discípulos. Porque cuando Jesús le dice a Juan y a Jacobo de que no es de él el sentarse a la derecha o a la izquierda, todos los discípulos se molestan. ¿Sabes por qué se molestan? Porque ellos también quieren gloria. Ellos también quieren poder. Ellos también quieren estar allí en el trono sentado. No es suficiente la salvación. No es suficiente los milagros. No es suficiente extender el reino, el evangelio. No es suficiente. ¿Qué quieren ellos? Gloria. ¿Qué clase de servicio están ofreciendo estos discípulos? Un servicio que busca gloria propia. Hermano mío, ¿qué clase de servicio buscas? Haces. Mis hermanos, ¿por qué sirven hoy día? ¿Por qué sirven a otros hoy día? Para que otros lo vean. ¿Por qué queremos estar siempre allí siendo la figura central? Para ser reconocidos por poder. ¿Sabes por qué el argumento de este pasaje no es que Jesús es el mayor ejemplo de servicio? ¿No te has preguntado por qué el argumento de este pasaje es que solamente el Hijo del Hombre estuvo dispuesto a entregarse por nosotros? Porque tu servicio y mi servicio jamás se comparará con el servicio de Cristo. Porque nuestro servicio muchas veces puede ser destrozado, interrumpido por un corazón caído como el nuestro. Porque muchas veces podemos estar sirviendo para que el reino sea extendido, para que los hombres escuchen el evangelio. Pero lo que buscamos detrás de todo es poder. Lo que buscamos detrás de todo es sentarnos a la derecha o a la izquierda, estar lo más cerca de Jesús. ¿Y sabes lo que Jesús le dice a sus discípulos? ¿Están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Sí? Si quieren hacerlo. ¿Quieren beber de la copa con que yo bebo? ¿Y sabes lo que ellos dicen? Podemos. ¿A quién Jesús le está haciendo esta pregunta? En primera instancia, ¿a quién se la está haciendo? Jacobo y Juan. Podemos. Sí, pero ¿qué le ocurre a estos discípulos? ¿No han escuchado que Jesús está a punto de beber una copa amarga? Y ellos dicen, sí, podemos. ¿Por qué lo dicen? Porque quieren sentarse a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dice, sí, bien es cierto que vas a ser bautizado con el bautismo con que yo fui bautizado, y vas a beber la copa que yo voy a beber. Mis hermanos, esto no es el bautismo en agua. Las aguas revelan la furia de la ira de Dios. ¿Has olvidado Génesis? El arca de Noé. El agua, la abundante agua destruye la humanidad. ¿Has recordado la salida de Israel de Egipto? Cuando los carros de Faraón fueron tragados por esa abundante masa de agua. El agua representa el juicio y la ira de Dios. ¿Y saben lo que ellos están diciendo? Sí podemos soportar la ira de Dios. Hermano y amigo, ni Jesús, ¿sabes lo que le dice a su padre? Aparta de mí esta copa, porque no puedo. Yo no puedo. Y luego dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Yo solo quiero servirte a ti, Padre. Yo solamente quiero ser digno de ti, Padre. Yo solo te amo a ti, Padre. Pero estos arrogantes discípulos de Jesús pretenden beber la copa que Jesús no quiere beber. Hermano mío, ¿a quiénes se parecen estos discípulos? Hermano, no veas a los que tienes a tu lado.
Estos discípulos se parecen a mí. Soy igual a estos discípulos, tratando de decir: Señor, yo puedo servirte a ti, predicando en una misión, predicando en esta iglesia, predicando en cualquier lugar, pero realmente mi corazón se confunde. ¿Sabes por qué? Porque no somos dignos de servir a Jesús. No somos dignos de servirle. Si nos ha dado la oportunidad, valorémosla. Y sabes, necesitas de gente que esté a tu lado y que te diga qué estás haciendo. Necesitas amigos que te puedan conducir a lo eterno. Tú no necesitas amigos como los de Juan y Jacobo. Amigos que cuando se enteran cuáles son tus objetivos carnales y mundanos, tienen envidia de ti. Esa clase de amigos no necesitas. ¿Qué amigos necesitas? Amigos como los de Jesús. Jesús es nuestro mejor amigo. Porque Jesús nos muestra a nosotros que solamente Él se ha entregado de una manera completa y absoluta por nosotros. Mis hermanos, quiero que recuerdes conmigo un poco acerca, por lo menos, de la vida de un solo discípulo. Uno de los discípulos que dijo que él sí podía beber la copa, que él sí podía ser bautizado. Juan. ¿Cómo muere? ¿Dónde está Juan? Queridos hermanos, es el último en morir. Es desterrado a una isla, Patmos. Allí está, sufriendo por el Evangelio, el último de los discípulos. No está Jesús, no está Pedro, no está Jacobo, no hay nadie. Él solo, desterrado, sin esperanza. Ya no hay poder. Ya no se trata de preguntarle a quién me ayudará, dónde me sentaré. Ya Juan no está decidido a tratar de ver cómo alcanzar la gloria. Juan está viejo, ciego en ese lugar. ¿Y sabes todas las noticias que le llegan a Juan? Que los creyentes están siendo también perseguidos. Que los que profesan la fe evangélica están siendo destrozados por el imperio. Juan está atormentado allí. ¿Cómo traigo esperanza? ¿Cómo animo a mis hermanos? ¿Cómo soy una fuerza para que ellos continúen en la fe? Este viejo abandonado, prisionero acá, ¿cómo hago? Y sabes, no puede hacer nada. ¿Recuerdas la pregunta del joven? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nada. ¿Sabes lo que Pedro dijo? Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Lo has hecho por Jesús. Por eso es que lo has hecho. Mi querido hermano, ¿qué es entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nos está mostrando sin duda alguna cómo es que solo Jesús puede traer consuelo y esperanza. ¿Sabes por qué Dios le da la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis? ¿Qué habla Apocalipsis? Juicio, destrucción, ira. Pero por encima de todo, trae esperanza al corazón de Juan. Unos ancianos que están siendo destruidos y dañados por el imperio romano tienen coronas en sus cabezas. Juan está viendo que hay un cordero que es digno de desatar los sellos. Ese anciano deprimido, ciego, viejo, abandonado en la isla, está siendo animado. ¿Por quién? Por el gran amigo Jesús. Solamente el Hijo del Hombre estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Hermanos, no estamos solos. Jesús hoy está entre nosotros. Que tu corazón arda por Jesús. Que se apasione tu mente por Jesús. Porque Él es el siervo de todos nosotros. Solo Jesús.
Solo Él, el Hijo del Hombre. Y aquí quisiera que recuerdes esto. Vamos, antes de decir esto. El joven rico, recuerden, lo tiene todo, pero no quiere dar nada. Los discípulos no tienen nada, pero lo desean todo. Jesús lo tiene todo y se despoja de todo para servirnos a nosotros. El mayor ejemplo de servicio, de entrega, no está ahí en el joven rico ni en los discípulos. Jesús te estimula a ti y a mí a extender el reino. John Wycliffe, John Wesley fueron animados por Jesús a extender el reino de Dios. El Hijo del Hombre, quien posee todas las cosas, es el único que está dispuesto a renunciar a ellas para servirnos. Él es el siervo de Isaías 53, que va a justificar a muchos. Jesús, el Hijo del Hombre, Él es ese siervo sufriente. Él es la mayor expresión de servicio y sacrificio al servicio de la humanidad. Jesús. Y quisiera terminar con dos aplicaciones. En primer lugar, mi querido hermano, si detrás de nuestro servicio el poder es lo que amamos, deberíamos arrepentirnos y servir sin esperar nada a cambio. Hermano mío, si detrás de nuestro servicio el poder es lo que amamos, arrepentámonos y sirvamos sin esperar nada. Solo sirve donde Él te tenga. Si es en la silla, anima, sirve. ¿Sabes cómo puedes servir? Trayendo una persona aquí a la iglesia. ¿Sabes cómo puedes servir? Orando por tus predicadores. ¿Sabes cómo puedes servir? Barriendo, que nadie te vea acá, limpiando una silla. Hay miles de formas de servir. Pero solo queremos servir en el púlpito. Solo queremos servir en la predicación. Solo queremos servir ahora en endos. Ahora solo queremos servir en plantaciones, siendo misioneros. Sirve donde Dios te tiene. Es suficiente. Él te ha colocado allí. Si tú todavía no puedes servir en el lugar que Dios te tiene, ¿cómo crees que te va a dar otro lugar? ¿Cómo crees que te va a dar más almas? Hermanos, debemos aprender a servirnos entre nosotros. Vamos a tener la oportunidad de celebrar la cena del Señor ahorita. Jesús recordándonos de ese servicio hermoso. Hermano, medita un poco, no vengas a este lugar simplemente a tomar la cena del Señor y ya. Si hay algo en tu corazón que te está destrozando, te está matando, Jesús te está llamando. Jesús te conoce, nos conoce a nosotros. Nuestro servicio puede estar siendo manchado por las avaricias o codicias de nuestro propio pecado, nuestro propio corazón. Amado amigo, quiero que entiendas que la única forma de poseer la vida eterna es renunciando a lo que amas. Si quieres heredar los tesoros celestiales, si quieres tener vida eterna, debes renunciar a lo que amas. Esa es la verdad. Esto implica sacrificio. Jesús, solo Él puede hacer algo por nosotros. Solo Jesús. Así que te animo, amigo mío, de que sigas viniendo. Escucha el Evangelio para que de esa manera puedas entender qué es aquello que Jesús te está diciendo que renuncies. Niños, ustedes que están acá, han durado todo este rato aquí con luz y luz, y quizás digan, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Bueno, creo que es una buena lección que puedes tomar del joven. ¿Cuál? Corre a Jesús. Eso es todo lo que puedes hacer del joven. Si podemos sacar algo del joven bueno es, niños, corran a Jesús. Pero la única manera de no irse de Jesús triste y llorando es que puedan honrar a Jesús.
Y quizás usted diga, ajá, pero ¿cómo honro a Jesús? Sencillo. Honra a tu padre y a tu madre. Ama, quiere. A pesar de que no son el mejor ejemplo, debes obedecer a tu papá y a tu mamá. Hijo, extiende la cama. Vaya, extiende la cama. Cuando se levante, buenos días, papá, bendición, papá, ¿cómo estás? Toma, aquí está el desayuno. Amen a sus padres. Sus padres, Dios se los ha dado. Hay muchos niños que no tienen. Y ustedes tienen la oportunidad de tener padres, tíos, abuelos, amigos. Amen. Jesús puede ayudarles.